tuvimos un brujo diverso que nos trajo un montón de novedades. Bueno, ese brujo vuelve el día de hoy, Vicente Garay. ¿Cómo les va? Muy bien, muchísimas Bienvenido a la gracias. escoba, Muchas gracias, de nuevo. De nuevo. Sí, sí. Nunca te fuiste igual, porque No, viste, no. somos así. Totalmente. Bueno, escúchame, no sé ni cómo empezar a hablar, te diría. Vamos a hablar de este flyer tan hermoso, que no sé a quién se le ocurrió, de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, ¿no? Nación. Bien. Claudia Bruj. Ahí va. Dio vueltas un flyer, vamos a contarle a los que por ahí, aquellas y aquellos que no lo vieron, que dice: la heterosexualidad es parte de la diversidad sexual. Hablemos de este flyer porque yo no sabría por dónde empezar a hablar, te diría. Bueno, le vamos a dedicar un rato, porque más allá de que por ahí nos suene hasta divertido y pueda sonar como una falla en realidad de asesoramiento para el gobierno y puntualmente para la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero lo cierto es que hay una decisión política y hay una política de Estado de cómo tratar a la diversidad sexual detrás de este flyer, ¿no? Esto fue un poco la síntesis de algo que se viene viviendo en el colectivo LGTBIQ, que tiene que ver con la persecución, con los armados de causas de parte de la justicia, muchísimas cosas que la diversidad sexual viene padeciendo de parte de este gobierno y que se sintetizan en un flyer que trata de invisibilizar o de ocultar lo que realmente significa la diversidad sexual y la importancia que tiene en nuestro país, ¿no? Los movimientos LGTBIQ son históricos en nuestro país y han logrado avances culturales, normativos, legislativos impresionantes. Y bueno, claramente estos discursos fomentados por el Estado Nacional vuelven un poco para atrás, ¿no? Varios pasos para atrás. Vamos a decir que esto, como decíamos, es una decisión política porque tiene que ver con el vaciamiento de los contenidos de las discusiones políticas que existen adentro de los movimientos que vamos a llamar los movimientos de los bordes, ¿no? Los movimientos que no entran en la norma. ¿Por qué se criticó tanto este flyer? Porque la heterosexualidad no forma parte de la diversidad sexual porque responde a una norma. Claro. Responde a la norma que rige a nivel social, la norma hegemónica, que además es a nivel mundial, no es solamente en la Argentina. Con esto quiero aclarar primero que no se trata de que las personas que decidan establecer sus relaciones sexoafectivas con una persona de su género opuesto sean culpables o no puedan militar diversidad sexual o no puedan apoyar a los movimientos de la diversidad sexual. No tiene nada que ver con eso. Hablamos de la heterosexualidad como la heteronorma, como el régimen, por el que todos y todas tenemos que muchas veces ocultar o invisibilizar nuestra orientación sexual porque hay un régimen social que muchas veces nos excluye, ¿no? Hay una nota muy interesante en Cosecha Roja, que es un medio digital, que justamente se pregunta, y explica los motivos por los que la heterosexualidad no necesita una visibilización. Claro. Porque en realidad lo grave también de este flyer es que tiene un hashtag al final que dice #visibilizar, ¿no? Como si hubiera que visibilizar algo en la heterosexualidad que realmente es lo que está más visible en nuestra sociedad, ¿no? Y en esta nota de Cosecha Roja un poco hace un recuento, de cuáles son enumera algunas de las situaciones en las que la heteronorma o la heterosexualidad oprime a orientaciones sexuales disidentes o a colectivos de la diversidad sexual. Habla de muchísimos casos, no voy a hablar de todos, pero sí me gustaría enfatizar en algunos, que es que, por ejemplo, nunca echaron de un boliche o nunca echaron de un bar a una pareja por ser heterosexual. Claro. Y sí es el caso de compañeros gays, compañeras lesbianas, compañeras trans, que son echadas de boliches porque, claramente los espacios privados pueden, acceder mediante la fuerza a echar a personas con las que no estén de acuerdo, ¿no? Después, uno de los casos que me llamó mucho la atención, que enumera Cosecha Roja, tiene que ver con que se le canceló la compra de un ramo de rosas a una pareja de lesbianas el 14 de febrero, el Día de los Enamorados y las Enamoradas. Se les canceló la compra porque llamaron por teléfono, pidieron un ramo de rosas para el 14 de febrero y cuando les preguntaron una dedicatoria para escribirle, al darse cuenta que era una pareja de lesbianas, directamente cancelaron la compra. Y después, estos casos que pueden sonar un poco menores, después podemos ir agravándolos muchísimo. No existen crímenes de odios para personas heterosexuales. Ayer nomás terminó la tercera audiencia por el juicio de la activista travesti Diana Zacayán, que fue asesinada
por su condición de travesti. Digo, hay una violencia social hacia los colectivos de la diversidad sexual que se ve claramente, ¿no? Que lo podríamos enumerar, pero lo podemos visualizar, Ahí ¿no? voy a tener una diferencia, A ver. porque creo que si bien la denominación técnica no es crímenes de odio, los femicidios son también una especie de crímenes de odio, ¿no? Totalmente. En el sentido de que es el patriarcado reafirmándose en su poder, ¿no? Y me parece que no es muy distinto lo que motiva a un femicida que lo que motiva a un travesticida o al asesino de gays y lesbianas, no sé cómo se diría, lesbicida. Sí, completamente. No solamente eso, sino que acuerdo con eso, y además pienso en que, por supuesto que esto no está aislado, digo, esto tiene que ver con una lógica y una filosofía del machismo y del patriarcado que está instalado a nivel nacional por el Estado Nacional. Eso es lo grave. Digo, así como se empiezan a fomentar estos discursos de que la heterosexualidad también forma parte de la diversidad, es que también empiezan a aparecer discursos como Nadie Menos, por ejemplo, ¿no? Claro. Como para contrarrestar los movimientos políticos que surgen, digamos, en respuesta de un sistema que está oprimiendo. O esa pregunta de si la violencia contra los hombres también es violencia de género. Completamente. Y yo te quería sumar que una de las formas en que la heteronorma aplasta otras expresiones, digamos, es el acceso a la salud. Totalmente. Ningún colectivo tiene más dificultades en el acceso a la salud, como son los colectivos trans, sobre todo, y eso es algo que por ahí no está visibilizado y es completamente desigual. Sí, absolutamente. Y bueno, perdón, pero vuelvo con esto de los discursos porque me parece muy importante que, digo, no son los únicos discursos que se tratan de deslegitimar. Digo, recién asumido el gobierno, pusieron en discusión el número de 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Digo, hay una intención por deslegitimar las luchas, que son las luchas que, por supuesto, vienen a romper con un régimen establecido, que es el régimen de, bueno, pensemos en el patriarcado, en la heteronorma, en las políticas de Estado que tengan que ver con quienes cumplen, digamos, con determinados patrones o determinadas características para ser ciudadanos y ciudadanas de bien, ¿no? Vicent, hay algo que me gustaría recuperar porque justamente, lamentablemente, tenemos que agarrar estos discursos que decíamos al principio, nos causan gracia, pero tienen un trasfondo muy político. Como por ejemplo, esta cuestión de... bueno, recién Lucía lo decía, no vemos noticias de un hombre muere acribillado por 5 mujeres, no, lo vemos al revés. No vemos que a una pareja heterosexual la echen de un boliche o no le dejen comprar flores. Y hay un término que yo lo aprendí hace poco tiempo y que me parece súper interesante para este momento, que es justamente... ser varón cis, ser mujer cis, esto que vos decías al principio, nadie está yendo en contra de, no es que, bueno, vamos a discriminar a los heterosexuales, que lo quieren dar vuelta, ¿no? Y quieren jugar como ese juego, como si fuera esa la guerra, y no estamos hablando de esto, estamos hablando de lo que elegimos. Y hay una heteronorma que nos dice lo que debemos ser, y después nosotros vemos qué hacemos con eso. Hay... la presión que siente una persona que no está dentro de esa heteronorma es muy distinta a lo que puede sentir una mujer que decide ser mujer, como su biología se lo dijo cuando nació, y enamorarse de un varón o tener relaciones sexoafectivas con un varón, y distinto es, como decíamos recién, cuando elegís otra cosa distinta a eso que te dijeron que tenías que ser. ¿Podemos explicar un poco el término de cis? Porque me parece que es como una buena oportunidad también como para escarbar sobre algo que es nuevo, es novedoso como término, y que me parece que es súper interesante para elaborarlo. Bueno, los varones y las mujeres cisexuales son las personas que coincide su género autopercibido con el sexo asignado al nacer. Digo, los varones que nacen con pene y respetan su autopercepción como varón son varones cisexuales, ¿no? Bien. Digo, esa sería un poco la definición conceptual. Por supuesto que es la gran mayoría de la sociedad, Claro. ¿no? Digo, porque también volvemos a esto del sistema y de las normas, que digo, hay un sistema que te impulsa a que vos, varón
sea cissexual y que además seas heterosexual, ¿no? Bueno, esto que mencionábamos anteriormente de las instituciones, tanto la salud, el Estado, la escuela, la religión, la educación, son todos instrumentos del Estado que están un poco regulados, digamos, por esta heteronorma, que es la que un poco trata de romper el movimiento LGTBIQ, y que además me parece a mí que es justamente eso lo que hace ruido, ¿no? Claro. Es eso lo que molesta. Digo, hay una necesidad por decir que la heterosexualidad forma parte de la diversidad porque hay una intención de no perder privilegios, ¿no? Exactamente. Me parece que ahí está un poco la clave. Lo mismo pasa con los movimientos de mujeres y los movimientos feministas. La gran mayoría del colectivo de mujeres pide que no vayan varones a la marcha de Ni Una Menos, y sin embargo, del 8M, y sin embargo hay muchos varones que deciden ir. Bueno, eso también tiene que ver con no perder los privilegios de varones y en este caso no perder los privilegios de la heterosexualidad, ¿no? Sí, y esto del control sobre los cuerpos, ¿no? Porque este tuit desafortunado de la Secretaría de Derechos Humanos lo que está haciendo es un borramiento de las relaciones de poder en torno a la sexualidad, ¿no? No podemos pretender que es lo mismo. O sea, en un sentido lógico, sí, son todas variantes de la sexualidad humana, pero en un sentido concreto y situado... Y político, ¿no? Hay relaciones de poder en juego. Y me parece que de algún modo es lo mismo que se da con la discusión, el debate del aborto, en este poema que... Digo, porque es otra expresión del Estado, ¿no? Que hizo circular Esteban Bullrich. Otra vez lo que está en juego es el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, ¿no? Completamente. No vamos a permitir que con autonomía, en definitiva, ese es el discurso del patriarcado, no vamos a permitir que con autonomía decidan sobre sus propios cuerpos, ni cómo ejercer la sexualidad, ni cómo ser o no madres. Y además, me sumo, la heteronorma también se potencia y permite su reproducción si las mujeres no abortan, tienen hijos heterosexuales en determinados grupos familiares y demás. Entonces, todos estos mensajes que apuntan a la autonomía de las mujeres y de todos los colectivos diversos, no la heterosexualidad, viene a discutirlo, y desde la sociología lo entendemos como una operación hegemónica, ¿no? Cuando empiezan a aparecer cuestiones alternativas, no, esperen, nosotros también somos diversos y nosotros también somos pro justamente diversidad y también pro vida, ¿no? Ya que estamos. Pero quería decir una perlita que viene en el flyer. El logo de abajo dice hashtag visibilizar, y el izar final es el de izar la bandera. Fíjense que es izar la bandera de la diversidad, ¿no? Porque me llamó la atención que utilizaran en infinitivo, y recién lo miré y es eso. Entonces, bueno, todos izamos esta bandera, no estamos afuera, no somos los poderosos. También es como una idea también de discutir qué lugar de poder tenemos cada uno, y negándolo, básicamente. Bueno, y después un poco para analizar lo comunicacional de este flyer, digo, si hubieran hecho varios flyers en donde se pusieran las distintas orientaciones sexuales o las disidencias de la sexualidad para hablar de que eso también es la diversidad sexual, sería una cosa. Ahora, solamente hacer un flyer para aclarar que la heterosexualidad es parte de la diversidad, sinceramente me parece hasta una provocación para los movimientos de la diversidad sexual. Mirá, una campaña comunicacional. Y le agrego a eso que, como decíamos recién, ojalá fuera solamente un error comunicacional lo que pasa en este flyer. La realidad es que hay una política pública, como decís vos, una decisión política de este gobierno de no solamente invisibilizar estas diversidades y estas luchas por sobre todas las cosas, me parece que eso es lo que se intenta invisibilizar, sino que además hay persecución, hay desconocimiento, hay reglamentación sobre qué cuerpo hay que tener, e inclusive si sos gay, si sos lesbiana o cualquier elección que tomes, hay una forma de serlo también, ¿no? Me parece que el patriarcado no cala tan hondo, que también hay una forma de ser cada cosa que elijas. Bueno, ya está, si están, vamos a decirles cómo tienen que ser. Y me quedé pensando también en esto que decía Belén, de las distintas cosas que aparecen. Compartimos la especialización en género y comunicación de la Facultad de Periodismo, y me acuerdo que habíamos visto en un momento unos videos de unos personas que atendían en salitas de salud, y cómo daban por sentado cuando se sentaba un varón que su pareja era una mujer, cuando se sentaba una mujer que los hijos que había tenido los había tenido en su cuerpo, o que su pareja era un varón, y cómo
esas cosas determinaban la posibilidad o no de que esa persona acceda a su salud, ni hablar de pacientes trans y travestis que no cumplían ni siquiera con la visualización que necesitamos ver del otro lado en un paciente, ¿no? ¿Alguna reflexión final, Vicen, de toda esta situación? Solamente decir que me parece muy importante, de cualquier modo, que entendamos que esto no se trata de la diversidad contra la heterosexualidad, que todas las personas que establezcan sus relaciones sexoafectivas con una persona del género opuesto también pueden formar parte del colectivo de la diversidad, pero tiene que ver con empezar a repensar cuáles son las heterosexualidades que queremos manejar en nuestra sociedad y, por supuesto, sin invisibilizar ni desprestigiar ninguna otra orientación sexual ni ninguna otra lucha. Bueno, gracias. Gracias otra a vez. ustedes. Y volvé cuando quieras, que te queremos un montón.